Oye, País, buenas noches, oye, País. Yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Cuando comienzan las semanas así, Peluche viene despelucado, despeluñado, por eso le dicen peluche. Hay que pasarle blower y peinarlo para que el peluche esté accesible a la vista de la generalidad de la gente que le cruza por al lado. Pues gracias por estar aquí con nosotros, gracias Peluche, gracias Rodolfo, Burgos, el equipo aquí de Color Visión, y Rodolfo, nuestro productor por muchos años. Qué bueno que tengo un apoyo de profesionales de primera línea. Miren, sentido el fallecimiento del periodista Hugo Antonio Izalgués. Izalgués es generación. 77 años tenía al fallecer, padecía de un cáncer, hace tiempo que estaba en una situación de salud bastante precaria. Hugo Antonio Izalgués trabajó muchos años en Radio 1000, lo recuerdo, en algunas emisoras, trabajó en el Nacional, fue columnista del Nacional, un periodista veterano. También abrazó la carrera de abogado y en los últimos años trabajó como abogado y postuló en los tribunales, y una persona afable, una persona buen profesional, le gustaba la política, militó en el PRD y en algunos partidos incluso de la izquierda previamente, estuvo involucrado, jovencito, 17 años más o menos, en la revolución del 65. Era generación de ese camada de periodistas que comenzamos a finales o después de la revuelta civil del 65, a finales de los 60. Yo comencé en el 68, 67 ingresé en el periódico El Caribe, finales del 67, y ya el 68 estaba dentro de la plantilla del periódico cuando comenzaba mis estudios universitarios sobre comunicación, sobre periodismo. Hugo Antonio Izalgués un poquito mayor que yo, un año y tanto mayor que yo, pero éramos de la misma generación. Éramos de los periodistas que coincidíamos en las fuentes periodísticas. Esa época se salía a buscar noticias, se llamaban las fuentes a los diferentes ministerios. Unos iban a la justicia, Palacio de Justicia, otros iban a la policía, era una fuente primaria, y otros nos desplazábamos por el Centro de los Héroes. Allí estaban todas las oficinas públicas, en el Centro de los Héroes, en torno a la Plaza de la Bandera, y eso no se había hecho todavía. Y en el Centro de los Héroes estaba el ayuntamiento, estaban varias direcciones y ministerios, incluso el Ministerio de las Fuerzas Armadas estuvo una vez ahí, donde está el cartográfico de las Fuerzas Armadas ahora, ahí en el Centro de los Héroes, la Procuraduría General de la República, Suprema Corte, el Congreso Nacional. O sea, ahí estaban las fuentes noticiosas principales, y Hugo Antonio Izalgués era de ese grupo que iba de fuente en fuente también, como nosotros, a buscar las informaciones del día. La última vez que le vi, hace ya, no nos recuerda mucho el tiempo, quizás menos de un año, o alrededor de un año, lo vi, conversé con él así rápido: ¿cómo tú estás? ¿Cómo van las cosas? Bien, hermano. Es una persona siempre muy agradable, muy afable, muy circunspecto, pero de buen trato, de la época del periodismo romántico. Y uno le apena ver a los amigos, a los compañeros partir. Un viaje inexorable, un viaje que habremos algunos de transitar en algún momento. Paz a los restos de Hugo Antonio Izalgués, a sus familiares, resignación. Como me decía un amigo, es fácil decirlo, difícil sentirlo, pero son las expresiones de la amistad, son las expresiones de los buenos tiempos. Paz a los restos, Hugo Antonio Izalgués. El Banco Mundial ha emitido un informe de perspectivas de la economía para el
2026 y ubica a la República Dominicana como el líder en crecimiento de la economía de América, de las Américas, con 4.5. Claro, se saca de Guyana, porque Guyana, con la explosión económica favorable que ha sufrido en los últimos 5 años por el hallazgo de importantes yacimientos de petróleo, está en un nivel muy alto por todo el mundo. Entonces no se equipara para establecer, junto con el boom de la economía de Guyana, para establecer los promedios, porque darían promedios irreales. Fuera de Guyana, República Dominicana está proyectado a crecer 4.5 en su economía para este año. Y eso se ajusta a los propios pronósticos que ya había hecho el Banco Central y las autoridades económicas del país sobre una buena perspectiva para la economía para el año que comienza, después de haber tenido un año 2025 bastante cargado de presiones. Eso es así. La semanal entra en receso y mientras tanto tenemos una oposición que está fuertemente en críticas abiertas hacia el gobierno del presidente Luis Abinader. El Foro Económico Mundial de Davos se inicia esta semana. Venezuela se va acomodando a su situación de tensiones con Estados Unidos, Irán y las protestas. Ha bajado un poco la tensión, pero ahí habrá un desenlace, no cabe dudas. Y Ucrania camina a los 4 años, señores, de esa guerra cruenta. Estos y otros temas después de la pausa. República Dominicana pudiera experimentar este año el mayor crecimiento entre las economías de América Latina y el Caribe, excluyendo a Guyana, esta última favorecida con las explotaciones petroleras en su territorio. El Producto Interno Bruto PIB del país expandirá un 4.5% en 2026, una cifra superior a las de economías de la región como Panamá con un 4.1%, Argentina con un 4% o Paraguay con un 3.9% según las estimaciones del Banco Mundial. Los datos del organismo contenidos en su informe Perspectivas Económicas Mundiales reflejan que el Producto Interno Bruto dominicano podría crecer por encima del promedio esperado para Centroamérica de un 3.6%. Alrededor de 1.800 centros de atención primaria en todo el país serán remozados y dotados de equipos tecnológicos como parte del plan de trabajo trazado por el nuevo director del Servicio Nacional de Salud, Roberto Landrón, para así fortalecer la red pública nacional. El titular de la institución informó que también se trabajará en el fortalecimiento de la red de traumas y el establecimiento de unidades de crisis de salud mental en los centros hospitalarios. Antes del inicio de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, cuya inauguración está prevista para este jueves, representantes del gobierno, del sector privado y de la banca privada, incluido el Banco Popular, han llevado a cabo reuniones estratégicas y encuentros de negocios con posibles inversionistas en nuevos proyectos en el país. El Ministerio de Turismo tiene programado un roadshow para la tarde de este martes con el fin de promover a República Dominicana como un destino potencial. Esta es una de las acciones diseñadas para ser ofrecidas durante los días de FITUR, un evento en el que se espera la participación de más de 250 visitantes. La policía española dijo este lunes que se habían confirmado al menos 39 muertes en una colisión de trenes de alta velocidad en el sur del país la noche anterior. Los esfuerzos por recuperar cuerpos continúan y es probable que el número de muertos aumente. Algunos pasajeros salieron despedidos a través de las ventanas y sus cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, informó el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno.
Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, la principal compañía de ferrocarril de España, ha afirmado la mañana de este lunes que la causa del accidente del tren ocurrido durante la tarde del domingo en la provincia de Córdoba, que ya se ha cobrado la vida de 39 personas, tiene que haber sido algún fallo de material móvil o de infraestructura. La Unión Europea está preparando aranceles comerciales por unos 93.000 millones de euros, unos 108.000 millones de dólares y restricciones potenciales al acceso de empresas estadounidenses al mercado europeo en respuesta a las amenazas de Washington en torno a Groenlandia, informa The Financial Times. Tales medidas están siendo diseñadas como una palanca de presión sobre Estados Unidos ante las reuniones de los países europeos con el presidente Donald Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que tiene lugar entre el 19 y el 23 de enero. Si bien es cierto que el año que acaba de concluir, el 2025, no fue un año de bonanzas, no fue un año de logros importantes en la economía, no es menos cierto que, aunque con los pantalones apretados y luchando contra la corriente, logramos cerrar con un incremento de crecimiento económico de 2.4, 2.3, 2.2, entre 2.2 y 2.4. No fue menor de lo que fue el promedio de las Américas. Fuimos dentro de los rangos el séptimo en los peldaños del crecimiento en América Latina. Proyectábamos 4 y algo, porque la tendencia ha sido alrededor del 5 en los últimos años, exceptuando la pandemia. Pero ya el presidente Luis Abinader había dicho a mediados de año en una de sus entrevistas de la semanal en el Palacio Nacional que la economía se había ralentizado. Los factores económicos que inciden sobre la economía dominicana, las guerras, las tensiones sobre el tema de los aranceles, el auge del turismo y otros factores importantes tenían lógica incidencia sobre el crecimiento de una nación que vive del día a día, por así decirlo. Nosotros no tenemos una acumulación de riquezas que podemos decir, eso está seguro ahí, y lo demás son aumentos de ganancias. No, luchamos por esas ganancias cotidianas, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Y obtenemos para tapar un hueco, para poner un parcho, liberamos aquí, y así hay un rejuego de esa economía estatal, de esa economía oficial. El 2025, si bien tuvimos un crecimiento sobre el 2%, no es menos cierto que las remesas tuvieron un superávit en relación al año anterior. El turismo también, quizás no es en lo que esperábamos, pero sí, hubo incremento en el turismo en relación al año anterior. La inversión extranjera por igual. Las exportaciones fortaleciéndose por igual. Todos los niveles que representan los ingresos de divisas a República Dominicana cerraron en azul. Cerraron en azul levemente, pero cerraron en azul. Y redondearon unos 46.500 millones de dólares en el año.
para mantener unas reservas sobre los 14.000 millones en el Banco Central. Son unas reservas, ha llegado a 15, ha bajado a 13, pero se mantiene en un promedio importante, lo que nos garantiza, según a lo que lo equiparan los economistas, a el gasto de importaciones de República Dominicana por 5 meses. Eso da una idea de qué representa esas reservas en dólares en el Banco Central. Si vamos a ver, se proyecta para República Dominicana, según el Banco Mundial, para el 2026, ser el líder en América Latina en crecimiento con 4.5, le sigue Panamá con 4.1, Argentina con 4, Paraguay con 3.9 y Centroamérica en su conjunto para 3.6. O sea, si nosotros mantenemos los planes de desarrollo, los ingresos del Estado y el manejo de los fondos para dedicarlos a obra de inversión pública, podemos lograr estas metas. Inversión pública, ¿por qué? Porque no es simplemente dedicar 1 millón de pesos a una carretera, vamos a suponer, para redondearlo. No es que ese 1 millón de pesos va a producir, al construir esa carretera, 50 empleos. Y esos 50 empleos es dinero que va a la economía y que va al comercio y que va al movimiento de la economía. Pero para construir de esos 100 millones de pesos, a ponerlo, de ese 1 millón de pesos, como usted quiera ponerlo, hay que comprar en el mercado local materiales, hay que transportarlos. O sea, eso representa, la inversión pública representa un movimiento de la economía en muchos niveles. Lo mismo que representa el turismo. No es que el turista por llegar a República Dominicana ya tiene una inversión en los impuestos del ticket y de los hoteles y eso vamos a suponer de 100 pesos, sino que esos 100 pesos van al empleado del turismo, a lo que se compra para la alimentación de los que están ahí, los costos de energía eléctrica, los costos de transporte. O sea, todo eso va en un movimiento escalonado a muchos niveles de la economía. Entonces, esos flujos de ingresos que se van a la inversión pública tienen un retorno multiplicado y de dinamismo en el sector productivo del país, en el sector comercio, en el sector de regenerar inversiones. Entonces esto tiene importancia y a eso está apostando 2026 nuestras autoridades, el gobierno, el propio presidente Luis Abinader. De ahí entonces uno entiende, en cierto modo, la virulencia de los ataques de la oposición en las últimas semanas sobre el gobierno, buscando debilitar la visión del gobierno para que tenga que dividir sus recursos, su atención hacia muchas otras cosas, que nunca está de más, que nunca es malo, pero sí que metiendo el bisturí sistemáticamente con cosas que obedecen a puntos reales, con cosas que no obedecen a puntos reales, con el morbo, con la maledicencia, con la intención de motorizar críticas y de motorizar malas gestiones. Todos los días inventan una situación nueva de alegada corrupción, irregularidades dentro del tren gubernativo. El presidente, en cierto modo, complaciendo, por así decirlo, denuncias o demandas regulares que se hacen muchas veces sobre el tema de los movimientos internos en el tren gubernativo,
ha producido una serie de cambios de algunos ministerios, se ha rotado a alguna gente han quedado fuera, alguna gente le ha quitado algunas funciones y lo han dedicado a otras, etcétera. Y eso da un aire nuevo y una nueva visión del manejo del Estado. Eso nunca es malo. Sin embargo, los gobernantes tradicionalmente dicen, ¿por qué yo voy a prescindir de un funcionario que ha funcionado, que ha sido exitoso, que ha dado logros, frutos importantes? Y tiene razón, y tienen razón. Pero también eso a veces esos cambios dan un indicativo de refrescar la imagen del gobierno. Eso es así. Y la oposición, encarnada principalmente en los dos principales partidos, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que además tienen una lucha interna entre quién es el líder de la oposición y quién dice más cosas y quién, de dónde sacan unos para meter a otros, porque ese es su nicho interintestino. Son los dos partidos y desde donde están los francotiradores que están disparando ahora a la administración. No tan solo al partido de gobierno, a la administración y a la cabeza del propio presidente Abinader como jefe del Estado. Pero, ¿eso es parte de la lucha política? Sí. Eso es parte de la confrontación cotidiana en un camino hacia el proceso eleccionario del 2028. Sí. Sin embargo, sí, la autoridad centra toda su atención, centra todo su esfuerzo en contrarrestar esta oleada de críticas, esta campaña, va a diluir su acción y a restringir su acción en favor del todo, para tratar de tapar huecos y demostrar que las cosas no son como se están diciendo o que no son en las dimensiones como se están diciendo. A la oposición le luce todo. Lo mejor es ser opositor y criticar. El camino más fácil. Y en un país donde con estas redes sociales y estos francotiradores tremendistas que hay enquistados en medios de comunicación, algunos periodistas, pero otros enquistados en medios de comunicación y enganchados a comunicadores, cualquiera dice lo que le da la gana. Y hay gente que tiembla porque lo mencionaron o porque dijeron. Hay gente que yo los he oído decir, yo no quiero caer la lengua de fulano de tal. Que no tiene hechas ni sospechas. ¿Qué importa el que dirán? Pero hay gente que prefiere mantenerse al margen. Y eso es aprovechado por esos francotiradores mediáticos, como yo les llamo, para embarcarse en campañas y a la vez extorsionar, a la vez difamar, injuriar, acusar, como aquel que hace aquello y no lo siente, como dice el viejo refrán. Pero la nación tiene que estar preparada para esto. Sin embargo, le hacen un flaco servicio al país, porque el país no puede estar involucrado todo el tiempo en estos dimes y diretes, y la gente tiene que saber escoger la paja del trigo, desmachar la paja del trigo. Y tiene que en su momento decir, no, hasta ahí no, no puede ser así. La crítica y la denuncia siempre serán buenas, y serán buenas incluso para el propio gobierno, para la propia autoridad, para el propio Estado, porque eso le hace ver cosas que quizás no ven o no ven en la dimensión en que lo ve la sociedad. A veces
Hay personas y grupos imbuidos en una burbuja de bienestar que no le hace ver la pus o el sucio en su entorno. O no quieren verlo o no lo ven, sencillamente. Entonces la crítica siempre será buena. Siempre será buena la denuncia, vuelvo y digo, pero dentro de un marco de respeto, de realidades, de imbuidos en el mejor de los sentidos para encauzar, para reencauzar las situaciones, para enmendar los errores. En este caso no es denigrar, buscando provechos posteriores, principalmente en la visión política y de cara, como decía en principio, al proceso eleccionario que tenemos por delante para el 2028. Este va a ser un año de muchas diatribas, de muchas intrigas, de muchas denuncias y de muchas extorsiones, chantajes, difamaciones. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ha resultado extraño para mucha gente realmente el anuncio del Palacio Nacional de la posposición del reinicio de los encuentros semanales que el presidente Luis Abinader inauguró en agosto del 2023, hace 2 años y algo, en el que todos los lunes en la tarde a partir de las 4:30 se presentaba en el Palacio Nacional, hablaba de un renglón que quería informar al gobierno dentro de las ejecutorias oficiales de migración, de la parte económica, de la educación, de la tecnología, de diferentes áreas. Ponía el tema, desarrollaba el tema el presidente y después se sometía a una tanda de preguntas de parte de periodistas asistentes a ese encuentro semanal, así se llama, la semanal. Y era un diálogo fluido donde salían muchas informaciones y de donde partía realmente la visión del gobierno sobre temas que llevaba el periodista, los periodistas, que llevaba la prensa de cara a situaciones que recogía en las calles o cosas que pensaban en las calles, que no necesariamente no las sabía el gobierno, pero que no había fijado la posición del gobierno ante determinadas situaciones, eventos, iniciativas. Entonces, es un diálogo interesante. Hubo denuncias de que se prostituyó porque iban gente que no tenían que ver como periodistas, sino que iban ahí a hacer apologías y que iban a pedir y que eran comunicadores que nadie conocía. Todo eso pasa. Sin embargo, en la Navidad se habló de un receso a la semanal para que el presidente descansara, que no tenía que ser sometido a eso, las noticias bajaban un tanto y se estaba esperando la reactivación de la semanal a partir de la primera semana, la segunda semana del mes de enero. El Palacio informó que se está haciendo una reestructuración en el formato y la forma de presentación de ese encuentro del presidente Luis Abinader con los periodistas y que se va a introducir importantes avances y cambios tecnológicos para dicho encuentro. No se puso fecha de cuándo va a recomenzar y ya han comenzado muchas voces a decir que eso es una definición de que las semanales ya no se van a continuar, de que ese es un capítulo cerrado, y hay hasta elucubraciones de por qué pudo haber sido, bla, bla. Hay que esperar entonces que Palacio anuncie, informe el reinicio o la suspensión definitiva o más espaciados de una semanal,
aunque se siga llamando la semanal, qué sé yo, con una nueva visión, con un nuevo formato que podría ser. Entonces hay que ver realmente qué va a pasar con la semanal, que es un espacio importante de conocimiento y que mucha gente esperaba para ver la reacción oficial, pública, del presidente de la República y del gobierno sobre determinados temas en la palestra pública o cosas que allí se iniciaban como temas noticiosos. Foro Económico Mundial de Davos, extraño que el presidente de la República no haya asistido a este foro anual, se celebra en Davos, y el presidente ha asistido a varios de los foros, fue la vicepresidenta Raquel Peña el año pasado, si mal no recuerdo, y el presidente también tenía previsto dentro de ese viaje a Davos también, allí va a estar el presidente Donald Trump y los presidentes de la Unión Europea, varios presidentes de América Latina, y se esperaba que el presidente fuera. También el presidente había anunciado, él en su propia voz, que iba a acudir este año por segunda vez en 4 años apenas a la Feria Internacional de Turismo, a FITUR, que se celebra en España y que iba a promocionar, lo anunció nueva vez, a dar un nuevo impulso al desarrollo de Pedernales como polo turístico. No se ha anunciado oficialmente que el presidente no va, pero sí se sabe ya que el presidente no va a la Feria de FITUR. Debió Palacio, entiendo yo, haber hecho un anuncio oficial, el presidente no va porque el presidente oficialmente dijo que él iba. No fue que alguien dijo por ahí, no, el presidente tiene planes de ir. No, él dijo, yo voy a estar en FITUR. Y lo de Davos, regularmente el presidente va, porque es un escenario importante, pero el presidente no estará en ninguno de los 2 escenarios en Europa este año 2026. Venezuela se va acomodando a la situación de su realidad, se está buscando una transición que no llegue a ser traumática, violenta, porque se está desmontando un régimen que hizo una plataforma ideológica, política, en el entorno de los pensamientos de Hugo Chávez, fallecido en el 2013, y quien gobernó Venezuela del 1999 al 2013, durante 14 años. A lo que le siguió Nicolás Maduro, que ya conocemos el destino de Nicolás Maduro, convertido en un dictador que le pasaba por encima a la ley y a la legalidad, y se constituyó en una situación crítica para Venezuela, para el continente, para el mundo, para los Estados Unidos, el imperio en el patio trasero del Imperio del Norte. Y ya ustedes conocen el episodio del 3 de enero, cuando fue sacado militarmente de su residencia y llevado a Estados Unidos, y junto a su esposa, encerrado en una cárcel, esperando un juicio por narcotráfico y varios cargos más. El equipo chavista está montado todavía, pero con una visión diferente y manejándose para evitar lo peor y para buscar, tratar de lograr aquella transición que lleve a Venezuela nueva vez por las sendas de la democracia, de la que una vez fue paladín, puntero, con aquel inmenso Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y muchos más que siguieron en el ejercicio del poder, con virtudes y defectos, pero democráticos al fin. En Irán las protestas bajaron un tanto, pero una cantidad de muertos que se menciona, muchos cientos, más de 2000 se habla, en varios días de refriegas callejeras donde la milicia ejecutaba a la gente que estaba en las calles. Algo terrible que puso patas arriba, no solamente a Medio Oriente, no solamente a Irán y este salvajismo, sino que puso de frente a Occidente, encabezado por Estados Unidos, que le dijo, o tú porta bien o yo porta avión.
con advertencias serias de una acción militar sobre el régimen de los ayatolás, que gobiernan con mano dura ese país exportador y soportador económica y logísticamente de grupos subversivos por todo el mundo. Por todo el mundo. Una realidad incuestionable. Una realidad incuestionable. El accidente de España, 39 muertos, y Ucrania al borde de 4 años de una guerra que parece no terminar. Estos temas de la política internacional los voy a analizar con Julián Roa, nuestro analista internacional de cada semana aquí en Oye País, después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La verdad que Peluche es una cura, pero ni modo, ni modo. Ustedes dirán que cada vez que yo comienzo un bloque hablo de Peluche, pero es verdad, es una cura, es una cura. Analizamos con Julián Roa la política internacional, qué está pasando en el mundo. Temas recurrentes, pero cada día tienen matices. El caso, por ejemplo, de Venezuela. Delcy se acomoda cada vez más. María Corina Machado, después del FAO de la semana pasada, yo le llamo un FAO, con mucho dolor, no se sabe realmente hacia dónde va. Pero Donald Trump mandó al jefe de la CIA a conversar con Delcy Rodríguez. Uno se queda con la boca abierta. La lucha contra el jefe de la CIA. Dios mío, hay que estar vivo para ver cosas. ¿No es así, don Julián? Buenas noches. Buenas noches, don Rodrigo. La verdad que hay cosas que sí. En octubre o en noviembre del año pasado, hace 3 meses, uno no la pensaba. Inimaginables. Por lo menos en esas dimensiones. Aunque yo le había asegurado a usted, y no me siento orgulloso de eso, de que las amenazas de Estados Unidos no eran para amenazar, que ellos iban a actuar. No, claro. Pues uno pensaba en un, por ejemplo, ver a Delcy Rodríguez sentada con el director de la CIA, conversando de tú a tú, un cafecito. Ha sido una medida inteligente, tanto para Venezuela como para los Estados Unidos, porque lo otro era una guerra civil. Sí, claro. Lo otro hubiera terminado Estados Unidos muy mal. Va a terminar mal la imagen de los Estados Unidos contra el multilateralismo y el respeto a la soberanía y a las reglas internacionales, pero una guerra civil hubiera sido un verdadero desastre. Y eso no pudo haberse hecho con Maduro, eso que se está produciendo ahora. Parece que Maduro definitivamente entendía, que Maduro es sumamente terco, hay que decirlo. Posiblemente sea el menos preparado de esa cúpula del PSV, del chavismo. Bueno, por eso fue presidente, hay que decirlo. Maduro no era el candidato a la presidencia, fue escogido por Chávez. De las cosas que pasan, hay que decirlo. Y por supuesto por Chávez y su abogada. La abogada de Chávez nada más y nada menos que Cilia Flores, que luego terminó en el 2013 casándose con Nicolás Maduro. Significa que todo se cuadró, pero parece que las negociaciones con Estados Unidos, que no se producen ahora, hay que decirlo, vienen produciéndose al gobierno de Biden. No había solución con Maduro. Al final terminó de manera extraña habiendo solución y acuerdo con el ala más radical del PSV, que son los hermanos Rodríguez, tanto Delcy como Jorge, que vienen de la izquierda tradicional venezolana. Y yo leía un artículo en el periódico El País de fin de semana que decía que la incógnita es Diosdado Cabello, sigue siendo Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es un preso a tiempo. ¿De confianza? Pues sí. Como dicen. No creo que haya algún tipo de negociación entre Estados Unidos y Diosdado Cabello. Es un tiempo de decir cuándo Estados Unidos decide encauzarlo, que ya está encauzado, decide o que él se entregue, que eso es posible, o algún tipo de salida de Diosdado Cabello. Pero él no, en el posible escenario futuro de la gobernanza en Venezuela no está Diosdado Cabello, no está en ninguno de los escenarios. O sea, se puede decir que disfrute todavía su libertad. Así es. Será un tema de tiempo, a menos que las negociaciones sean tan favorables a Estados Unidos que decida. Recuerde que Estados Unidos, el procurador general es asignado por
el presidente de la República designado. Aunque es ratificado por el Senado, es a instancia del Poder Ejecutivo. Como en la generalidad de las democracias. Y allá no se da esa idea de una independencia plena. Recuerda el caso de que Eric Adams, el alcalde de Nueva York, después de ser investigado, el presidente le pidió... Y solicitud de enjuiciamiento. El presidente le pidió al procurador que retirara las acusaciones. Eso puede pasar ahora con Diosdado Cabello también. Va a depender del tipo de negociación a que se arribe. Pero lo cierto es que todo indica que hay un acuerdo y que se va desmontando ese gobierno del madurismo. Pareciera ser que con María Corina Machado le pueden, yo estoy elucubrando, Sí, claro. le pueden haber dicho, mira, lo tuyo va a venir, pero vete al paso. Porque no podemos, vamos a ir resolviendo esto para poder hacer una cosa bien organizada. Pienso yo, eso podría ser. Lo que a mí pareciera ser, lo que a mí no me gusta o no me ha gustado son los términos que se han usado y las formas que yo creo que no merecía una líder de esa naturaleza. Le guste a uno o no le guste, pero ella hizo su lucha y ella tiene sus méritos. Puede estar equivocada o no, pero ella hizo lo que ella creía por sus intereses o los intereses de la oposición, los intereses del país, lo que tú quieras. Así es. Pero ella tiene un mérito dentro de todo este escenario. Bueno, es lo que yo pienso. Pero no es la persona de la transición. Está bien. Venezuela va a una transición de varios años, no de un año, ni de 6 meses. Ese es el tema. En más de 6 meses, las elecciones no se programarán antes de los 6 meses. Primero hay que tener unas condiciones mínimas en Venezuela. Este tema de los indultos, de la liberación de presos políticos reales en Venezuela. Mucha gente que protestó en la calle y terminó cogiendo 2 años de cárcel o de condena. Y hasta más. Y más. Gente que sencillamente escribió en contra en la prensa terminó en las cárceles. Es innegable que hay presos políticos en Venezuela. Esta liberación va a permitir negociaciones ya con la parte disidente, con la parte de la oposición y con la dirigencia en Venezuela. Porque una cosa es ser opositor y otra cosa es estar en el exilio. En el caso de María Corina, difícilmente vuelva a Venezuela en estos tiempos. Pero ahí usted podría incluir al alcalde Ledesma, que vive en España. Edmundo González. A Edmundo González, a Leopoldo López, a Enrique Capriles está en Venezuela. Ese podría ser un elemento de transición, porque tampoco no es tan radical de un lado ni del otro. Recuerde que él fue el gobernador de Miranda. Y fue candidato presidencial. Contra Hugo Rafael Chávez Frías, con un liderazgo real. María Corina es muy importante entre la clase media venezolana, que cada día es menor, hay que decirlo. Y por supuesto, en el caso de Edmundo González, toda Venezuela no votó en favor de Edmundo González, sino en contra de Nicolás Maduro. Ahora las cosas son distintas, las posiciones se van a colocar en su verdadera dimensión. Yo creo que María Corina, y creo que en cierto modo un poco está sobreactuando, si usted quiere, esa idea de llevar el premio Nobel y entregárselo, son cosas. Primero ofende al presidente de los Estados Unidos. Tú estás tan desesperado que aceptas un cuadro. ¿Cuál es una estupidez? Eso es intransferible. Y abonarse tanto a los Estados Unidos no es su mejor salida. Venezuela va a encontrar mucha gente que está a favor de lo que hizo Estados Unidos, pero va a encontrar una gran mayoría que no, independientemente de los resultados. Significa que la transición en Venezuela, ¿quiénes serán los posibles que hagan esa transición? No lo veo a la vista en estos momentos. Por supuesto, esta señora, hay que decirlo, Delcy Rodríguez, lo que está haciendo es valeroso, es valiente. Ha sido derrotada y aún en la derrota busca evitar una guerra civil en Venezuela. Ahí demuestra que realmente ella tiene los pies sobre innegablemente. Y el hermano del presidente de la Asamblea. No, usted dirá, bueno, es una traición, no lo sé, pero es la salida menos dolorosa y menos sangrienta para Venezuela. Hasta diría yo la salida posible. La salida posible, sí. La salida posible. Dentro porque cambiar, lo que yo decía, cambiar un estado de gobierno, una ideología formada por Hugo Chávez, de 25 años, un sistema de gobierno de buenas a primeras, en 48 horas es más complejo. Totalmente.
Porque la gente dice, no, son Delcy y son el hermano y son Diosdado. No, ellos tienen también una clase del pueblo que le sigue a ellos, además, que creen ellos. Ella luchó contra el madurismo y es la líder del madurismo, pero no la líder de la oposición. Ahora se recompone la fuerza. Ahora todo el que salió al exilio va a influir de cómo se escoja a alguien que no necesariamente sea María Corina Machado. Claro. No creo que la tenga consigo ella, ¿no?, en estos momentos. 4 años de Ucrania, por Dios. Sí, esa es una guerra de desgaste, y le dije en este programa, una guerra de desgaste donde los actores todos ganan, menos Ucrania, que decir. Ha sufrido la invasión. Los dos que intervienen son los que son perjudicados. Rusia ha aportado más de 1 millón de muchachos, de juventud, a esa guerra ucraniana, que es una guerra sin sentido, en el sentido de que esos territorios que se han secesionado ya y que han jurado por la madre Federación Rusa, no van a volver a Ucrania. Usted no se lo va a imponer. Sí. Eso no tiene retroceso. No tiene retroceso, entonces lo mejor es ver cuál es la salida más honrosa de Ucrania y, por supuesto, eso va a envalentonar a Rusia con relación a Europa. Mucho más Ese es el tema. Este criterio regional de zona de esfera de influencia que ha acogido Donald Trump. Incluyendo Groenlandia. Por supuesto. Para ponerlo dentro del contexto regional. Groenlandia es vital, es parte del Lebensraum norteamericano, es parte de su Heartland, como ellos llaman, de su espacio vital, vamos a llamarlo así. En una comunidad que no tenga este nivel de tensión, no habría inconveniente, pero en una comunidad con el nivel de tensión que se encuentra, lo lógico es que cada esfera quiera protegerse. Por eso lo ha hecho Rusia con Ucrania, innegablemente. Pero esto plantea una situación de Ucrania, no solamente de Rusia, sino el caso de Groenlandia plantea una situación de tensiones entre Europa y Estados Unidos. Entre los miembros de la OTAN. Sí. Pues son miembros de la OTAN todos. Y Estados Unidos es el mayor financiador. Es una situación incómoda porque inclusive para Europa perder a Ucrania, que la tiene perdida, perder a Groenlandia, que la tiene perdida, innegablemente le va a ser muy difícil que eso no se ejecute. Es un territorio inmenso, es la primera isla más grande del mundo. Si consideramos al continente australiano como continente. Como continente, sí, claro. Es un territorio inmenso, pero apenas tiene menos de 60.000 habitantes. Es parte del gobierno danés. Y como también lo fueron las Islas Vírgenes. Sin embargo, Estados Unidos le compró las Islas Vírgenes a Dinamarca. Es el modelo que plantea Trump en este caso. A lo que hizo Inglaterra con las Malvinas. Claro, perfectamente. Sí. Tiene mucho que ver la intención de los ciudadanos que realmente quieren, como ha dicho Dinamarca y la Unión Europea. La decisión de Groenlandia es una decisión primero de los de Groenlandia y segundo de Dinamarca. Pero mire algo importante, y es que Donald Trump ha tomado unas medidas. Lo que ha hecho algunos países europeos, dentro de ellos el Reino Unido, Francia, Alemania y otros más, y por supuesto Dinamarca, fue mandar soldados de observación, supuestamente. La respuesta de Trump fue colocar un 10% de aranceles a esos países. Y amenazar hasta el 25%. Ahora en febrero. Sí. En mayo será de un 50%. Sí. Alemania se retiró, mandó los soldados y los devolvió de nuevo. Es una situación muy incómoda, muy difícil. Pero ahí China y Rusia, ¿qué papel juegan? Porque la acusación de Estados Unidos es que no quiere perder su área de influencia geopolítica en esa zona, porque China y Rusia viven medrando en el entorno de Groenlandia. Bueno, ante una ausencia de la comunidad internacional, ya lo vimos, ante una ausencia de los mecanismos de control a nivel internacional, no hay árbitro. Y si no hay árbitro, no es verdad que estando tan cerca de los Estados Unidos, Groenlandia, y con un poder, con una persona que ha demostrado que es capaz de usarlo, lo usó en Irán. ¿Por qué no hacerlo? O lo usó en Venezuela en este caso, pero ya su poder destructivo lo usó en Irán. Sí. ¿Qué significa esto?
que difícilmente eso va a pasar por una crisis internacional. Las negociaciones tienen que estar fundamentalmente con China, más que con Rusia. Sí. Rusia tiene un premio, que es la secesión de Ucrania. El premio o la compensación sería con China. Pero me atrevo a ser pesimista con relación al futuro de Groenlandia. O se la venden o se la venden. Bueno, lo digo que por las buenas o por las malas. O que hay una decisión tomada. Sí, que hay una decisión tomada. Sí. Por las buenas o por las malas. Lo ha dicho y lo ha repetido. Este es el periodo de Trump. Posiblemente dentro del periodo democrático de inicio de la década del 60, el siglo pasado hasta el día de hoy, es el gobierno más militarista que hay. Los gobiernos de Nixon, los gobiernos de Kennedy, aunque tuvieron el tema de Vietnam, respetaban más a la comunidad internacional. Claro. No, Con este no hay respeto a nada. Definitivamente. Ni a la OMC para el tema comercial, ni a nada. Pero mientras los Estados Unidos saben muchos frentes, está el frente de Groenlandia y la situación ruso-ucranina, que ellos tienen una participación directa. Sí. Pero está el tema Venezuela, que ya lo tiene más o menos encapsulado, bajo un control de la administración. Sin embargo, está el problema de Irán, porque el problema de Irán yo lo veo en otra dimensión. Los Estados Unidos le dieron unas nalgadas a Irán, al punto de que Irán se replegó de todo, prácticamente dijo, señor, yo no quiero problemas, esta gente juega con duro, este papá da una pela con un fuete duro. Entonces se retiraron. Sin embargo, la situación interna que ha ocurrido en Irán se lo han cargado también a una situación externa que la ha exportado y ha llevado a este nivel, porque ha sido una explosión que no se había visto en Irán de esa forma. O sea, recordamos la primavera árabe. Y entonces, ahora, ¿cómo queda ese tablero político en Medio Oriente cuando el tema de los judíos con Hezbollah, con Hamas, ha estado un poco más reducido? Bueno, ya Gaza tiene un presidente, se llama Donald Trump. La Comisión Especial para Gobernar Gaza la dirige primero Estados Unidos. Eso es increíble. Y tiene una comisión operativa donde están, una comisión técnica, como yo le llamo, donde estaba Will Wilcott, que es el enviado especial, está Jared Kushner, que es también, por cierto, nuero de Donald Trump, y ahí va algunos países árabes, pero hay un control ya. Bueno, la comisión debe comenzar a funcionar en los próximos días. Ya en los próximos días, claro. Pero, ¿qué va a pasar con Irán? ¿Y qué repercusión puede tener esto en la zona, pero también en las relaciones de Estados Unidos con la zona? Irán es un país que no es ni es Gaza ni es Venezuela. Es un país a tomar en cuenta. Claro, eso es otra cosa, La Parsi o la Persia, como se llamaba inicialmente, fue el gran imperio de siglo XII, siglo XIII. El imperio de los Daríos, siglo IV después de Cristo. El imperio de los Daríos, por supuesto. Lo que pasó en Persia es que a partir del final de la Primera Guerra Mundial, Occidente tomó control de ella, sobre todo Inglaterra y parte de Estados Unidos, hay que decirlo. Inclusive colocan como rey, hay un militar iraní, Reza Pahlavi, que es un militar, y la cúpula religiosa de Irán le dijo, no, es que nosotros nunca hemos sido gobernados por militares, a nosotros nos gobierna un rey. Pero eso no es problema. Si es un rey, yo soy rey. Le ponemos un rey. Y es el primer Shah que tiene Irán. Shah lo que significa es rey. Al final ese rey termina conformando, y en eso tuvo mucho que ver Inglaterra y tuvo que ver los Estados Unidos, conformando un partido único, que fue el partido Baas, que lo conforman en dos territorios diferentes. Lo conforman en Irán y lo conforman en Siria. Son dos partidos únicos. De mayoría, en el caso del partido Baas de Irán, de mayoría chiita, con una alta presión de la iglesia del Islam, fundamentalmente. Por supuesto que eso trajo como consecuencia un enriquecimiento. Irán se modernizó, hay que decirlo, pero un abandono, un régimen de gran represión.
Quien lideró la oposición a esa represión fue un imán iraní llamado Khomeini. Los ayatolás. Los ayatolás que viven en París y termina en 1979 ante esa represión, luego llegando a Irán y cambiando todo el modelo iraní de ese capitalismo rampante, pero bajo el control del rey, a un país teocrático, donde gobierna la Shura, como ellos le llaman, o gobierna el Corán. Ahora, ¿qué pasa de ahí en adelante? Ese modelo, estamos hablando del año 79, estamos en el 2026. Ese es un modelo agotado también. Sí. Pero encima de eso, Irán se convierte en el gran exportador de su religión, el gran exportador de su hegemonía religiosa. Los iraníes son chiitas, son radicales, son chiitas, mientras la mayoría del mundo musulmán es sunita. Sin embargo, que mientras Arabia Saudita era el gran centro de poder del sunismo, Irán se convirtió en el centro de poder del chiismo y exportó prácticamente su política tanto a Siria, que apoyó a Siria, tanto a la hermandad musulmana, a todos los pueblos de una manera contestatario del orden establecido. Eso trajo como consecuencia todas las sanciones que ha tenido Irán con el inicio de su industria nuclear, de su empresa nuclear, que ha dicho que no es con fines militares, pero dicen los científicos, el enriquecimiento de uranio, si es con fines comerciales, no pasa del 10%, del 12%. El 90%. Ellos lo beban un 90%. Eso nada más tiene un solo objetivo, que es la creación de un arma nuclear. Significa que Irán tiene en los últimos 20 años bajo unos embargos terribles, unos embargos que no, y ha llevado a un empobrecimiento, más las represalias dan como consecuencia esta explosión actualmente. ¿En qué va a terminar eso? Hay una intención de Estados Unidos de regresar, hacer volver al príncipe heredero, que Mohammed Reza Pahlavi, sí, que es el hijo mayor del que era del Shah de Irán. Pero parece que la mayoría, aunque hay un cambio que se busca, no necesariamente con líderes de afuera, posiblemente se siga manteniendo ese poder esa teocracia cambiando de gobierno, que es lo que se busca. Es algo que usted ahora mismo decidir hacia dónde va un poco complicado. Van más de 5.000 muertos, hay que decir. Muchos muertos. Sí. Todo el que ha salido a la calle. Los ejecutaban. Claro. Bueno, los ejecutaban, a los que arrestaban los ejecutaban en la calle. Sí, así es, así es. O sea, para que no hubiera dudas de cuál era la represión del régimen. Claro. Vamos a ver cómo sigue el mundo, Julián. Tenemos para la semana próxima Haití. Y lo dejo para la semana próxima porque estarán algunas definiciones quizás hacia dónde va Haití después de la conclusión del 7 de febrero. Del mandato. Termina el 7 de febrero, el año que viene. Por eso te digo, va a haber una definición de hacia dónde va esto. O va a acelerar el caos más del que lo hay porque nadie va a gobernar. O hay que volver a conformar un nuevo consejo. Una recomposición de las fuerzas. Y esa recomposición es sumamente complicada. Complicado. En Haití, para usted poner de acuerdo dos haitianos, tienen que matar uno. No lo dije yo. No. Lo dijo Jacques Pied, el padre. Sí. Y es una realidad. Bueno, una pena. Gracias, don Julián. Gracias, amigos, por acompañarme en este conversatorio sobre los temas internacionales. Dejamos sobre la mesa la situación interna de Estados Unidos después de la crisis provocada por la muerte de esta señora Good en Minneapolis y la situación de Haití. Será tema de la semana que viene. No me cabe dudas. ¿No es así, don Julián? Así es. Gracias por acompañarme. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.